¿Cómo estás? Ok, vamos a comenzar la clase entonces. Ok. Alguien que me diga alguna cosa que se recuerde de las clases pasadas. Vamos a hacer un resumen de 5 minutos de qué es lo que hemos visto. Y comenzamos con esto. El RGB, los colores. Ajá, el RGB como sistema de color fundamental cuando se trabaja con luces, con iluminación, digamos, con... Me gustaría repasar este color es la ausencia de o sea, repasar los patterns, ¿correcto? Ok, ¿alguien más le quedó duda al respecto? ¿Les quedó claro lo del RGB a todos? ¿O también vamos a hacer un breve repaso? Recordemos entonces que tenemos 3 colores fundamentales que son con los que nosotros trabajamos. Si bien en el colegio nos dicen que amarillo, azul y rojo son los colores primarios para cierto sistema. Este sería rojo, verde y azul. Exactamente, entonces, rojo, por sus siglas en inglés red, verde por sus siglas en inglés green, y blue por sus siglas en inglés. Entonces, con esos 3 colores podemos crear todos los colores. Los primeros colores que generamos, los colores que llamaríamos secundarios en este sistema, ¿cuáles son? Entre rojo y azul, ¿qué se genera? Magenta, que la denominamos como M. Entre azul y verde, cian, la denominamos como C. Y entre rojo y verde, amarillo. Bueno, sí, en verdad es Y. Ok, entonces la unión de todos los colores es igual a, cuando hablamos de luces, blanco. Cuando hablamos de tintas, la unión de todos los colores es igual a negro. Ese se llama el sistema de color sustractivo, y el sistema de color en el que nosotros trabajamos es el sistema de color aditivo, ¿sí? Entonces tenemos blanco. Lo que el compañero pregunta, y que es la base de la lógica a partir de la cual vamos a usar los filtros de color para hacer desaparecer dominantes de color que no queremos que estén, o para corregir temperaturas, es entonces la lógica de que en el blanco están todos los colores, y entonces por lo tanto cada color puede ser considerado en relación con el blanco. El blanco no como el blanco como elemento, tipo hablábamos que era como el norte de la brújula, no porque siempre vamos a buscar el blanco, pero teniendo esa referencia podemos conseguir todas las demás. Entonces, pongamos un ejemplo práctico. Estoy grabando con unas luces por ejemplo, de estas que son de neón. El neón, por sus cualidades químicas, por el gas, tiene un dominante que es verde. Nosotros no lo vemos, aunque aquí sí pueden llegar a verlo un poco, ¿no? Fíjense que claro, aquí está filtrado por un plástico que quién sabe cuántos años tiene, pero por más de que nosotros no lo veamos, ahorita hacemos una prueba con la cámara, las cámaras sí lo ven. Entonces, lo que está sobrando en esa ecuación es el verde, ¿sí? Porque no queremos que se vea el verde. ¿Por qué no queremos que se vea el verde? Porque un ojo humano, cuando entra en este salón, no ve el remanente verde que hacen esas luces. La cámara sí lo ve, pero el ojo humano no. Como nosotros queremos hacer una representación de la realidad, en este caso, lo más fiel posible a la realidad, el verde nos está sobrando. O sea, el verde está haciendo que la cosa se vea rara. Porque si uno llega a un lugar en realidad y hay un remanente verde, uno va a buscar una luz que sea verde. No va a esperar que del neón, que normalmente lo ve en oficinas, en salones de clases, en espacios como institucionales, hospitales y ese tipo de cosas, lo que tú ves es una luz muy blanca, muy limpia. Si tú estás representando un hospital y la gente ve verde, va a decir ¿qué pasa aquí? O va a empezar a sugestionarse, porque el verde, cuando está vinculado a temas de salud, quiere decir como enfermedad, debilidad, ese tipo de cosas. Entonces, si nos sobra el verde,
y tenemos que llegar al blanco, o sea, tenemos que llegar a la ausencia de toda dominante para que todos los colores sean lo que son. Entonces, si usamos esta lógica, entendemos que ¿qué es el verde? Yo podría decir que el verde es una mezcla entre, verde es uno de los elementos del círculo cromático. Con el verde yo lo puedo describir de muchas cosas, de muchas formas. Si yo lo describo a partir del blanco, me doy cuenta que el verde, es un blanco al que le falta magenta. Porque otra vez, donde hay un color, si tú le agregas, más que la lógica es cómo hago para quitar el verde, la lógica nuestra es qué le hace falta al verde para desaparecer. O sea, para en este caso hacerse blanco. Entonces, el verde en este caso es un blanco al que le falta magenta. Magenta es el único color que no hay aquí, porque aquí hay verde, hay cian y hay amarillo. Ya en el amarillo hay rojo. Ya en el cian hay azul. Lo único que no hay es el magenta. Está fuera del círculo del verde, ¿ven? Aquí está cian, aquí está el blanco, porque aquí están todos, pero en este círculo, en esta parte donde está el verde, el único que no está es magenta. Hay una fracción de azul con el que se genera el cian y hay una fracción de rojo con el que se genera el hielo, el amarillo. Lo único que no hay es magenta. Entonces, neón, que nos da un remanente verde. Aquí la fórmula tendría que ser, entonces si yo quiero desaparecerlo, yo le pongo más magenta y el resultado tiene que ser white, blanco. ¿Y cómo conseguimos nosotros el magenta? De diferentes formas. Lo tienes en filtros que se los pones a estas luces. Entonces, ¿cuáles son? Ahí empieza el juego de la dirección de fotografía. Porque si tú tienes unas luces que vas a tener que filtrar para que no se vean verdes, entonces, ¿cuál es la principal limitación que eso te genera? Por ejemplo, en los movimientos de cámara ya tú no puedes apuntar al techo, porque se van a ver los filtros. Al menos que tú consigas, poner el filtro por debajo y luego poner esto, buscar una forma en que tú todavía puedas hacer eso. Lo que muchas veces en grandes producciones hacen es apagan todo el pasillo y lo que hacen es que ponen luces o cambian los bombillos a luces a bombillos de cine que no tienen el remanente verde, o cambian por, quinos y los ponen, pero otra vez te obliga a no mostrar el techo. Entonces, pero hay cosas, por ejemplo, si tú quieres hacer un plano general del pasillo de ese hospital a lo largo, ¿cómo haces para que no se vean los filtros? Entonces, si tú conoces esta lógica, tú sabes que lo mismo que está haciendo un filtro en la realidad, en set, tú lo vas a poder hacer en postproducción. Lo que no vas a poder hacer en postproducción es romper esta lógica. Entonces, lo que tú vas a tener que hacer en caso de postproducción es que quizás tú tienes, para los casos en que el techo del pasillo no se ve, sino que tú tienes, a las dos personas hablando en el pasillo, en un plano americano, y tú ves que la luz le cae de arriba, pero no ves las lámparas, entonces ahí puedes poner filtros. Pero cuando tú tienes el plano con el pasillo completo, en la que sí estás viendo las diferentes lámparas que van hasta el final, donde no le puedes poner filtro, pero sí te va a dejar un remanente verde. Cuando tú llegues a postproducción, tú tienes que saber que esto, cuando llegues a la corrección de color, tiene que subírsele el magenta hasta el punto en que el verde se sume al verde y el verde genere blanco. Si yo no lo puedo hacer con filtros, porque está en plano y no puedo, en guión tengo plano general y digamos, es necesario que esté, entonces yo no le puedo poner filtros porque los filtros se verían, porque el magenta nosotros lo vamos a ver. El magenta no es que va a desaparecer, no es que yo le pongo un filtro magenta aquí y él, cuando la luz esa lo atraviese, el filtro se va a hacer transparente. No, el filtro magenta se va a ver. Lo que no se va a ver es el remanente verde en la luz
que atraviese ese filtro, pero sí se va a ver el filtro. En los casos en que yo no lo puedo hacer, se puede hacer en postproducción y yo tengo que subirle magenta a esa imagen lo suficiente como para que al sumarse con el verde de en blanco las luces se hagan blancas, ¿sí? Entonces hay una forma siempre de considerar el color al respecto del blanco. El blanco, otra vez se lo repito, es una referencia porque en la mayor parte de las veces las cosas están iluminadas por la luz solar, que es blanco, digamos. Lo que queremos muchas veces es llegar a que los objetos y las cosas y las pieles se iluminen con un equivalente a la luz solar. Por eso el blanco es un elemento central. Entonces, el rojo es un blanco al que le falta cian, el azul es un blanco al que le falta amarillo. Entonces, cada vez que yo tenga un remanente azul, un remanente rojo, un remanente verde, me tengo que ir al opuesto del círculo cromático y saber que ese es el elemento que le falta. Volvemos al ejemplo del celular. Ustedes le dicen al celular, que era lo que hablamos la clase pasada, le ponen en los celulares en que pueden, le ponen 3200 y nosotros esperábamos que eso se pusiera 3200 como le hemos dicho en clase, amarillo. Pero ¿cómo se pone? Se pone azul. ¿Por qué? Porque lo que tú le estás dando a la cámara aquí es la idea de que tú vas a iluminar, o sea, el 3200, hemos cometido el error de pensar que el 3200 le estamos diciendo a la cámara que lo reproduzca. No, lo que le estamos diciendo es, yo te voy a dar 3200. Yo voy a iluminar con una iluminación de 3200, que son los bombillos incandescentes, de las diferentes formas que tienen. Entonces tú le estás diciendo, yo te voy a dar 3200K, o sea, Kelvin, y ella hace lo que yo les estoy diciendo que tendríamos que hacer nosotros en postproducción. Ella entonces, ¿qué es lo que incrementa? El azul. Azul más amarillo, o sea, en este caso 3200, es igual a white, blanco. Al amarillo lo que le falta es azul para ser blanco. Si yo le digo a la máquina, al teléfono, yo voy a usar una luz 4400, 5000, 6000, 7000, entonces ya sabemos por lo que hemos visto en clase que 7000 es azul. Ella se debería poner azul. No, otra vez le estamos diciendo, ella se pone amarillo porque es lo que le falta al azul para ser blanco. Entonces esto es lo que nosotros le estaríamos dando, se lo informamos porque ella no tiene manera de entenderlo, y ella entonces genera el filtro equivalente, que es yellow, lo que otra vez nos da blanco. ¿Sí? Esa es un poco la lógica que utilizamos para corregir. Ajá. ¿Sí? Y como les decía, parte del estilo es modificar ligeramente la temperatura de color si lo quisieran. Normalmente lo que más se recomienda es que tengamos un trabajo. O sea, fíjense, esto de que todo se arregla en postproducción es parcialmente, en una gran parte, mentira. Pero sí hay cosas que se pueden hacer. Se nota mucho. Pero no demasiado. O sea, si ya tú tienes una idea de que toda tu película es un poco amarillenta, o sea, un poco cálida, o quieres un remanente verdoso como si fuese película vencida, ¿saben ese filtro de Instagram? Bueno, eso se empezó a usar porque se volvió a usar película. Sepia también. Pero entonces, lo ideal sería, bueno, sepia ya es un poco extremo, blanco y negro ya serían casos a tratar diferentes. Pero pongamos que tú quieres tener toda la película. Ustedes vieron, qué sé yo, Los Hijos del Hombre. ¿Han visto esa película? ¿O han visto
Pongamos que estamos en una de estas típicas películas post-apocalípticas donde la saturación es como baja, todo es como gris. Bueno, soy leyenda. Ajá, pongamos eso. Esta Entonces ya es tú más sabes que tú amarillenta. estás trabajando con temperaturas un poco más frías de lo normal. No sería lo ideal que tú grabes todo el material, sobre todo si no estás grabando en RAW. Ya les voy a explicar después eso. En RAW es negativo digital. Si ustedes ya están trabajando en un material que ya va a estar cocinado, o sea que ya ese color va a estar metido en ese clip y lo van a poder mover, pero como si ya él estuviera pegado a un lugar, o sea, lo van a poder estirar, pero no desaparecer. Luego yo les explico eso. Pongamos que ustedes van a terminar pasándole un filtro a la película, que va a llevar todo como a 3200, o sea, va a hacer que todo sea como más amarillento. No sería lo ideal que ustedes graben. Dando capas por capas cada color. Ok. Pero entonces entonces todos los proyectos que uno vaya a hacer tienen que grabarlos de esa manera. O No, o sea, muchas veces pasa porque tú prendes la cámara y por la hora en que estás, por el lente que decidiste y por la locación en la que estás, llegas y tú dices, a mí esto me gusta y me hace sentido y no tuviste que hacer nada, tocas rec y listo y grabas. Esa es verdad. Y eso ocurre a veces, no siempre, pero a veces ocurre. Pero también está el tema de formato, que está que sé que el F2 es como más plano. Claro, entonces sí, es yo creo que que, eso es los formatos. es que Está hay... el HLG, que es como más vivo. Entonces, Exacto, tienes que ir escogiendo. Imagino que los pide ese formato para poder trabajar fuera, ¿no? Tiene más información, tiene mayor libertad para llegar a varios colores. Sí, luego vamos a hablar de eso ya un poco más al final de la clase, los formatos de grabación, cuál es su sentido, qué aportan, qué te permiten, pero eso un poco más adelante cuando tengamos un poco más de conocimiento sobre la, digamos, estructura digital del rango dinámico, de los sistemas de color, etcétera. Pero bueno, hay muchas decisiones que tomar. No todas se toman como que uno no tiene que tener una lista. El contraste, la definición, muchas veces eso lo haces como intuitivamente. Pero otras veces tienes que tú generarlo. Y para generarlo tienes que saber qué es el contraste, qué es la nitidez, cuáles son las diferencias. Porque si lo sabes, sabrás cómo solucionar el problema, pues. O la falta de lo que tú crees que necesita estar en imagen. Pero bueno, vamos a ir con eso más adelante. Yo quería meterme aprovechar esta clase para meterme con el segundo elemento como importante en la construcción de la imagen, que sería la cámara, o sea, el sensor y las ópticas. Ya que hablamos de luces, ahora hablemos de ópticas, y ya ahí estarán como los dos elementos fundamentales. Luego lo que vamos a hacer es seguir, digamos, fragmentando cada uno de esos dos espacios en las múltiples cosas que hay, porque por ejemplo el contraste tiene que ver con la ubicación de la cámara, tiene que ver con las lentes, con las ópticas para el tema de la profundidad de campo, pero también tiene que ver con la iluminación. Entonces yo no les puedo explicar contraste si no les explico antes un poco medianamente el tema de las ópticas, porque cuando ustedes quieran producir un contraste particular o una nitidez particular, es una mezcla entre cómo ilumino, cómo diafragmo, qué lentes uso, con qué cámara. O sea, cada herramienta que ustedes van a hacer está un poco construida en base a un poquito me dan los lentes, un poquito me dan las luces, un poquito me dan el movimiento de cámara, un poquito me dan mis filtros, un poquito me va a dar la postproducción, y ahí pum, aparece Tamara, pum, el estilo de Tamara aparece. Una vez que yo decidí unos filtros, decidí unos lentes, decidí unos filtros para esos lentes, decidí por unas luces, decidí por unos filtros para esas luces, decidí un movimiento de cámara, luego decidí un shooter, decidí un diafragma, y luego en postproducción decidí que ponle un poco más de temperatura, ponle un poco menos, concentra más los colores, desconcentra menos, y ahí es cuando aparece el estilo. Lo que uno va haciendo en el set es poniendo todas las partes como si fueran las piezas, y las piezas se van sumando, y cuando las piezas se van sumando empieza a aparecer una propuesta fotográfica.
Ok, entonces vamos a hacer apenas una introducción al tema de las ópticas. Y vamos a intentar ¿qué hora es ahora? 3:26. Ok, tenemos tiempo. Para luego quizás hacer algunos ejercicios. Bueno, básico, por ejemplo, del funcionamiento de un trípode, no sé qué tan familiarizados están ustedes con el manejo de un trípode. Es una herramienta bastante sencilla, tiene algunas cosas que facilitan el trabajo. Por ejemplo, como ven, yo empecé a extenderle las patas desde abajo y no desde arriba, no desde esta primera. No desde estas. Es una cosa que parece muy sencilla, pero yo lo primero que hago es extenderlas desde abajo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy haciendo cámara, si ya que estoy yo, digamos, parado, lo que más lejos me queda es esto. Entonces yo, cuando no ha empezado el rodaje, que tengo tiempo y que estoy calmado, digamos, me ocupo de que lo que más lejos luego me va a quedar sea lo primero que ya yo resolví. Luego, si a mí me hace falta más distancia, la palanca extra la tengo aquí, no me tengo que inclinar. Y entonces tengo más. ¿Sí? Y no me tuve que inclinar hasta aquí abajo. ¿Qué hace eso? Le pierdo atención a la cámara se puede caer, lo que sea. Eso es básico, parece una tontería, pero ayuda. Normalmente con las luces, igual que con los trípodes, uno se lo pone, aquí ya no está tan cómodo poner la cámara. Lo mejor es que uno la tenga en 90 grados. Entonces, si ustedes tienen que montar un trípode y ustedes todavía no saben el valor del plano, lo mejor que pueden hacer, sabiendo más o menos el tamaño de la persona que va a montar la cámara, es dejárselo lo más cercano a un ángulo de 90 grados. O sea, que tú puedas... Aquí uno tiene mucha atención, mucha fuerza, mucha precisión en este rango. ¿Sí? Entonces ustedes se montan el trípode ahí y luego si la cámara va para el techo, la hacen cuando la cámara ya está asegurada. Porque lo mejor para trabajar, para montar lentes... Porque si yo tengo esto, pongamos que el tiro de cámara va a ser abajo. No llegues y montes eso abajo. Móntalo aquí, ponle el lente que vas a poner. Aquí, que yo la puedo ver, que tengo contacto, que la puedo limpiar. Y luego cuando está toda lista, asegurada todo, la bajo o la subo. ¿Sí? Entonces, empezamos por las patas inferiores, de manera tal que luego no me tengo que inclinar hasta allá abajo, sino que tengo mis herramientas de trabajo lo más cercanas posible. Monto el trípode para que esté a una altura como entre el pecho y la... Dando capas por capas cada color. Ok. Pero entonces todos los proyectos que uno vaya a hacer tienen que grabarlos de esa manera. O No, o sea, muchas veces pasa porque tú prendes la cámara y por la hora en que estás, por el lente que decidiste y por la locación en la que estás, llegas y tú dices, a mí esto me gusta y me hace sentido, y no tuviste que hacer nada, tocas rec y listo, y grabas. Y eso ocurre a veces, no siempre, pero a veces ocurre. Pero también está el tema de formato, que está que se que los dos, que es como más plano. Claro, entonces sí, es yo que, creo que eso es los formatos. es que hay... El HLG, que es como más vivo. Exacto, tienes que ir escogiendo. Menos que los pide ese formato para poder traer los programas. Tiene más información, tiene mayor libertad para agarrar a llegar a varios colores.
Sí, luego vamos a hablar de eso ya un poco más al final de la clase, los formatos de grabación, cuál es su sentido, qué aportan, qué te permiten, pero eso un poco más adelante cuando tengamos un poco más de conocimiento sobre la, digamos, estructura digital del rango dinámico, de los sistemas de color, etcétera. Pero bueno, hay muchas decisiones que tomar. No todas se toman como que uno no tiene que tener una lista. El contraste, la definición, muchas veces eso lo haces como intuitivamente. Pero otras veces tienes que tú generarlo, y para generarlo tienes que saber qué es el contraste, qué es la nitidez, cuáles son las diferencias, porque si lo sabes, sabrás cómo solucionar el problema, pues, o la falta de lo que tú crees que necesita estar en imagen. Pero bueno, vamos a ir con eso más adelante. Yo quería meterme aprovechar esta clase para meterme con el segundo elemento como importante en la construcción de la imagen, que sería la cámara, o sea, el sensor y las ópticas. Ya que hablamos de luces, ahora hablemos de ópticas, y ya ahí estarán como los dos elementos fundamentales. Luego lo que vamos a hacer es seguir, digamos, fragmentando cada uno de esos dos espacios en las múltiples cosas que hay, porque por ejemplo el contraste tiene que ver con la ubicación de la cámara, tiene que ver con las lentes, con las ópticas para el tema de la profundidad de campo, pero también tiene que ver con la iluminación. Entonces yo no les puedo explicar contraste si no les explico antes un poco medianamente el tema de las ópticas, porque cuando ustedes quieran producir un contraste particular o una nitidez particular, es una mezcla entre cómo ilumino, cómo diafragmo, qué lentes uso, con qué cámara. O sea, cada herramienta que ustedes van a hacer está un poco construida en base a un poquito me dan los lentes, un poquito me dan las luces, un poquito me dan el movimiento de cámara, un poquito me dan mis filtros, un poquito me va a dar la postproducción, y ahí pum, aparece Tamara, pum, el estilo de Tamara aparece. Una vez que yo decidí unos filtros, decidí unos lentes, decidí unos filtros para esos lentes, decidí por unas luces, decidí por unos filtros para esas luces, decidí un movimiento de cámara, luego decidí un shooter, decidí un diafragma, y luego en postproducción decidí que ponle un poco más de temperatura, ponle un poco menos, concentra más los colores, desconcentra menos, y ahí es cuando aparece el estilo. Lo que uno va haciendo en el set es poniendo todas las partes como si fueran las piezas, y las piezas se van sumando, y cuando las piezas se van sumando empieza a aparecer una propuesta fotográfica. Ok, entonces vamos a hacer apenas una introducción al tema de las ópticas, y vamos a intentar ¿qué hora es ahora? 3:26. Ok, tenemos tiempo. Para luego quizás hacer algunos ejercicios. Bueno, básico, por ejemplo, del funcionamiento de un trípode. No sé qué tan familiarizados están ustedes con el manejo de un trípode. Es una herramienta bastante sencilla, tiene algunas cosas que facilitan el trabajo. Por ejemplo, como ven, yo empecé a extenderle las patas desde abajo y no desde arriba, no desde esta primera. No desde estas. Es una cosa que parece muy sencilla, pero yo lo primero que hago es extenderlas desde abajo. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy haciendo cámara, si ya que estoy yo, digamos, parado, lo que más lejos me queda es esto. Entonces yo, cuando no ha empezado el rodaje, que tengo tiempo y que estoy calmado, digamos, me ocupo de que lo que más lejos luego me va a quedar sea lo primero que ya yo resolví.
Luego, si a mí me hace falta más distancia, la palanca extra la tengo aquí, no me tengo que inclinar. Y entonces tengo más. ¿Sí? Y no me tuve que inclinar hasta aquí abajo. ¿Qué hace eso? Le pierdo atención a la cámara se puede caer, lo que sea. Eso es básico, parece una tontería, pero ayuda. Normalmente con las luces, igual que con los trípodes, uno se lo pone, aquí ya no está tan cómodo poner la cámara. Lo mejor es que uno lo tenga en 90 grados. Entonces, si ustedes tienen que montar un trípode y ustedes todavía no saben el valor del plano, lo mejor que pueden hacer, sabiendo más o menos el tamaño de la persona que va a montar la cámara, es dejárselo lo más cercano a un ángulo de 90 grados. O sea, que tú puedas... Aquí uno tiene mucha atención, mucha fuerza, mucha precisión en este rango. ¿Sí? Entonces ustedes se montan el trípode ahí y luego si la cámara va para el techo, la hacen cuando la cámara ya está asegurada. Porque lo mejor para trabajar, para montar lentes, porque si yo tengo esto, pongamos que el tiro de cámara va a ser abajo. No llegues y montes eso abajo. Móntalo aquí, ponle el lente que vas a poner. Aquí, que yo la puedo ver, que tengo contacto, que la puedo limpiar. Y luego cuando está toda lista, asegurada todo, la bajo o la subo. ¿Sí? Entonces, empezamos por las patas inferiores, de manera tal que luego no me tengo que inclinar hasta allá abajo, sino que tengo mis herramientas de trabajo lo más cercanas posible. Monto el trípode para que esté a una altura como entre el pecho y la cintura, pero mientras que sea de 90 grados es como la mejor capacidad que puedo tener de manejar la cámara. Se monta trípode, etcétera. Las cámaras, la mayor parte de los trípodes tienen lo que se conoce como un nivel. ¿Han visto las herramientas que tienen los albañiles para hacer que las líneas sean rectas? Bueno, eso es un nivel. Si conocen trípodes, entonces lo primero que tienen que hacer es, este es el tiro de cámara. Una vez que estamos determinados, ver si estamos a nivel, o sea, si el horizontal está bien, lo establecen y luego pues tienen tilt, que esto ya lo deberían saber, tilt down, tilt up, y tienen el paneo, que me imagino que en este si van a hacer paneos, pues aquí, dependiendo del trípode, pueden agregarle textura, o sea, que le haga más resistencia o menos resistencia. Si van a hacer un barrido rápido, pues que tenga menos resistencia. Y si van a hacer un movimiento lento, que el mismo trípode le genere algo de resistencia para que el movimiento sea más suave. Eso otra vez depende del estilo. Si ustedes son un camarógrafo y la película en la que está trabajando es una cámara que se mueve con mucha velocidad y mucha precisión, pues lo mejor es que esté lo más suelta posible. ¿Sí? Eso, después algunos otros trípodes tienen otras cualidades, pero en general eso es lo básico. Montar el trípode, empezar por las patas de abajo, ponerlo a nivel y ponerlo a una altura promedio para trabajar, y luego una vez montado todo, se lleva al lugar. Vamos a hacer una pequeña explicación. Primero empecemos con los lentes. ¿Alguien tiene conocimientos de diferentes tipos de ópticas? ¿Se acuerdan? Bueno, estuvimos hablando, las ópticas también son conocidas por su nombre de distancia focal. Habíamos hablado de que la distancia focal en un lente era, supuestamente es un lente, entre el punto en que todos los haces que vienen de afuera se reúnen y empiezan ahí a viajar hacia el sensor.
En ese punto, hasta que chocan contra el sensor, esa distancia es lo que se conoce como la distancia focal, que es característica de cada lente. Por ejemplo, 14 milímetros. En todas las cámaras, en las cámaras profesionales al menos, tienen este simbolito, ¿lo ves ahí? Este blanco con una rayita en el medio. Ahí lo ves. Ese simbolito lo que está diciendo es que ahí, pero aquí en el medio, a esa altura, está el sensor. O sea, esa es la distancia, el sensor de esta cámara está aquí. ¿Sí? Entonces, desde el centro óptico de este lente hasta esta línea, donde está mi sensor, esa es la distancia que recorre la imagen. ¿De qué líneas son? Hasta el centro óptico del lente, donde estas líneas, donde los haces de luz se reúnen y parten hacia el sensor. Entonces, mientras mayor sea la distancia, 14 milímetros, 18 milímetros, 24, 50, 70, 85, 120, quiere decir que la imagen viaja más. O sea, a medida que nosotros extendemos ¿Cuál es este recorrido, y ahora ya no es un 14 milímetros, sino que es un 50, hay más recorrido. O sea, ahora se están recorriendo 14 y 6 son 20, más 30 son 36 milímetros más. ¿Qué es lo que hace la luz mientras recorre más espacio? Se expande. ¿Sí? No es lo mismo que yo tengo una linterna aquí y una pared aquí, entonces la linterna me va a iluminar así. La misma linterna, si yo pongo la pared aquí, la imagen va a ser más grande. Olvidémonos en esta comparación de que también va a ir perdiendo calidad, porque los lentes hacen que la mayor parte de los lentes funciona de la siguiente manera. Tiene lentes cóncavos y lentes, ¿cómo se llama el otro? Bueno, ahí tiene diferentes tipos de lentes. Hay unos que son porque ciertamente si la luz recorre en términos, en línea recta, una distancia, va a llegar con menos fuerza. Mientras más lejos sea, menos fuerza. Los lentes, claro, pero los lentes, para resolver eso, lo que hacen es que la van concentrando y desconcentrando, concentrando y desconcentrando, de manera tal que ella puede hacer un recorrido de distancia sin perder intensidad. Entonces lo que hace un lente es que tiene muchos lentes adentro. Entonces, no es que los haces entran aquí y llegan al punto óptico, sino que los haces entran aquí. No, perdón. Como que entran aquí. Este primer lente los concentra hacia el centro. Este segundo lente los vuelve a abrir. Este los vuelve a concentrar. Y entonces la luz va y cada vez que ella se reúne en el centro, vuelve como a cero. O sea, su calidad vuelve a concentrarse. Entonces, en vez de hacer una sola distancia en la que ella perdería calidad, nosotros la agarramos, la concentramos, la agarramos, la concentramos, para que ella pueda hacer ese recorrido y llegar al sensor con toda su intensidad. Se pierde el mínimo, pero ya es imperceptible. Entonces lo que tú hiciste es que la desconcentraste y la concentraste, la desconcentraste y la concentraste. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las ondas sonoras. Si nosotros tenemos una tarima y ahí estamos, no sé, en un mega estadio, en el Yankee Stadium, y hay unas cornetas al final, eso no es solo un cable en el que el sonido va. Eso se llaman unos cables, ¿cómo es que se llaman esos cables? Son unos cables que a medida que, o sea, cada tantos metros,